Hola a todos y bienvenidos a Mandy Games y a este tutorial de emulador de la Xbox original. Semu es una aplicación gratuita de código abierto que emula perfectamente la consola de Microsoft. ¿Te apetece verlo? Vamos a ello. Señores, tiempo sin ponerme delante de la cámara y es que esta ocasión merecía la pena, ya que inauguro un nuevo formato para tutoriales de emuladores en consola. Como veis, todo más bonito, donde los vídeos van a ser más eficaces, más directos y mucho más entretenidos. Así que inauguro con este Semu, emulador de la Xbox, un emulador que me ha complicado la vida más de lo que esperaba. Y es que de momento no saques boli ni papel, ya que voy a contarte un poco la experiencia que yo sufrí si seguimos otros vídeos que he encontrado de otros youtubers o si seguimos las indicaciones de la página web. Te avisaré ahora cuando tienes que estar atento y cuando sí que empieza realmente el tutorial. Lo primero de todo que hice es ir a Google y buscar Semu. Con ello encontré la página oficial del emulador. Entré en la página, me descargué el emulador para Windows y fui a Downloads. Aquí vi un archivo que ponía los archivos requeridos y vi que requerían varios archivos que aparentemente no podía descargar. Nos hablaba de una BIOS Complex 4627 y de el disco duro preformateado, así que este archivo también me lo bajé. Con los dos archivos descargados en formato RAR, lo que hice es crear una carpeta para tenerlo todo más organizado, que se llamase tutorial Semu de Xbox, y copié los archivos dentro de esta carpeta. Hice lo mismo con el único archivo que había para el HD. Sin más archivos a la vista, lo único que podía hacer era ejecutar el emulador. Lo primero de todo que encontramos al ejecutar el emulador es un configurador. Y ya nos dice por aquí que se requieren 4 archivos para hacer ejecutar esto correctamente. Hay 3 de ellos que no tenemos y el cuarto ya está seleccionado automáticamente. El disco duro sí que lo tenemos, pero la BIOS no. Aquí es donde yo me quedé pillado y si miramos la página web no nos dice demasiado. ¿Qué vamos a hacer entonces? No os preocupéis, porque yo me he encargado de juntar todo en una carpeta y subirlo para que vosotros podáis directamente descargarosla. La vais a encontrar en la descripción de este vídeo. Podéis ir a Mandy Games, buscar el vídeo pertinente del emulador y en descripción vais a encontrar el archivo para descargar y la contraseña. Como digo otras veces, en el caso de que no estés seguro de que este archivo contenga virus o no, siempre puedes crear una máquina virtual. Tengo un vídeo de cómo crearlo, te lo dejo por aquí por si te sirve de ayuda. Una vez con el archivo descargado de Mandy Games, Semu Xbox mandygames.rar, lo que vamos a hacer es descomprimirlo y abrir esa carpeta. ¿Qué vamos a encontrar entonces en esta carpeta? Vamos a encontrar los archivos originales del emulador, los mismos que yo os he enseñado hace un momentito que descargué, el archivo del disco duro, un acceso directo por si tenéis que ir al vídeo de Mandy Games, una carpeta juegos, donde vais a encontrar este extract.iso, que luego explicaré lo que es, y la famosa BIOS que es tan difícil de encontrar y el archivo mcpx. Una vez tengamos estos archivos podemos ejecutar por fin el emulador y esto es lo que nos encontramos. Lo primero de todo en System Memory lo vamos a dejar en 64 MB por defecto y vamos a ir a los archivos requeridos. Yo ya los tengo añadidos, pero vais a ver muy sencillamente cómo añadirlos. Hacemos clic, vamos a la carpeta BIOS, seleccionamos el archivo y damos a abrir. Con BIOS exactamente igual, seleccionamos Complex 4627 y le añadimos. Añadimos el archivo del disco duro y EEPROM ya está seleccionado. Muy bien, con esto ya tenemos los archivos requeridos. Podemos ir entonces a la pestaña general y ver muy rápidamente la configuración de este emulador. La primera pestañita es para si queremos que el emulador se actualice automáticamente. Las siguientes opciones en performance no las vamos a tocar. Y aquí podéis poner que la animación inicial, bueno, pues se pase automáticamente o que la muestre cada vez que iniciéis un juego. En la pestaña Input vamos a encontrar los mandos. Yo ahora mismo no tengo ninguno conectado como estáis viendo en pantalla. Voy a encender uno de los mandos que automáticamente lo reconoce el emulador. Y bueno, podemos testear que el emulador reconoce perfectamente el mapeo de los botones. Si queremos añadir un segundo mando o tenemos un teclado para jugar, pues lo podemos hacer desde aquí.
En Display lo que vamos a encontrar es la configuración gráfica del emulador. La primera de todas es la resolución a la que va a escalar internamente el emulador. Recordad que la Xbox aproximadamente trabajaba en unos 720p nativos, entonces bueno, pues podemos ir haciéndole multiplicadores de por 3, por 4 a las texturas pues para que se vean mejor. Yo en mi caso lo voy a dejar en un por 4 que creo que es suficiente. Siguiente tenemos unas opciones de poner la pantalla completa, que inicia pantalla completa, y la resolución de la ventana del emulador. Bueno, no vamos a tocar demasiado. Aquí podemos encontrar también, bueno, pues un escalado de la interfaz, pero no hay mucho más que tocar. Podemos ir a audio, que también lo vamos a dejar por defecto, y en network también. En Snapshot lo que tenemos son como capturas de las saves, ¿no? Son como guardados. Con todo configurado y con todos los archivos bien puestos, podemos probar uno de los juegos. Fui entonces a Machine, a Load Disk, elegí el Forza, uno de los juegos que tengo originales, y bueno, pues he podido convertir para tener esta ISO. Pero al ejecutar el juego me decía que no había ningún disco dentro. Reseteé la consola y no, me seguía diciendo exactamente lo mismo. No había manera de ejecutar el juego. No encontraba solución, la verdad es que me volví loco. Yo ya tenía todos los archivos configurados, probé un montón de BIOS. Yo ya os he dejado una que funciona, pero yo por lo menos probé 7 o 8 BIOS y no había manera de hacer funcionar los discos. Por lo visto el emulador es un poco caprichoso y no le gustan directamente las ISOs descargadas de internet o que nosotros hayamos convertidos. Hay que reescribirlas con un programita. Rebuscando pues en el internet de las cosas di con un programita que se llama SISO Extractor y lo que hace va a ser extraer el archivo ISO que tenemos descargado y convertirlo a una ISO que sí que podemos usar con el emulador. Para enseñaros entonces cómo convertir estos archivos ISO he cogido un juego, el de Azor Alive. Lo primero de todo que vamos entonces a hacer es descomprimir el archivo, como siempre. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el nombre a un nombre más cortito para poder trabajar más rápidamente con él. Le vamos a llamar Death. Ahora dentro de la carpeta donde están los juegos vamos a pulsar botón Shift, clic derecho y vamos a abrir una ventana de PowerShell. Esto lo hemos hecho para que nos coja directamente toda la raíz y no tengamos que estar escribiéndola. Lo primero que vamos a escribir es ./strat -siso.exe espacio -x espacio comilla .death.iso y cerramos las comillas. Vamos a ejecutar y se nos creará una carpeta con todos esos archivos extraídos. Hay algún emulador por ahí que sí que coge estos juegos. Este no es el caso, así que este paso intermedio no es suficiente. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Convertir esta carpeta nuevamente a ISO. Vamos a poner lo que estáis viendo en pantalla, vamos a cambiar la X por una C y vamos a quitar la extensión ISO por simplemente DEAD. Damos a intro, dejamos que haga su trabajo y ya tenemos el archivo ISO en teoría convertido para poderlo utilizar. Vamos a ver si es verdad. Para salir de la ventana de PowerShell podéis pulsar X o escribir así directamente en la pantalla. Con el emulador cargado podemos ir nuevamente a Machine, a Load Disk, ir a Juegos y seleccionar este death.iso que yo he creado reconfigurado. Vamos a dar a abrir, nos vuelve a decir que no hay disco, reseteamos y... ¡Oh! Chicos, ha sido un poco complicado, pero al final lo he conseguido hacer funcionar. ¿Dónde estaba la dificultad de todo esto? Bueno, mayormente es en encontrar la BIOS, cosa que vosotros ya tenéis solucionado, y configurar o más bien extraer y reconvertir esos juegos que si no, no van a funcionar. Pero bueno, tiene las instrucciones muy sencillitas para hacer, no hay ninguna excusa para probar este emulador. Por mi parte, poco más que decirte. Si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete, ya que a mí me ayudas mucho y además es una manera también de saber YouTube de que este vídeo es de calidad, que ahora sí que lo son de calidad. Muchas gracias.